con la grabación. Estoy grabando ya. Estoy grabando. Ya, perfecto. Ya compartí pantalla. Y ahora pretendo abrir ahí abrí la presentación. Todavía no se ve nada. Ahora sí. Ahora se ve, ya. La voy a poner entonces en modo presentación. Ya. Ahí está, bien. Bueno, primero voy a saludar a todo el curso y manifestarles que la clase pasada quedó pendiente, la parte final de la clase, o sea, quedó pendiente un poco la mitad de la clase, la verdad. Entonces, lo que pretendo en este momento es avanzar hasta la diapositiva donde quedamos pendientes y de ahí seguir avanzando hasta concluir esta presentación para que después el profesor Oriol haga la suya y si nos queda tiempo yo haría la presentación de hoy día, que por supuesto en este momento no la estoy haciendo. Y después vamos a hacer una presentación, no una presentación, pero al menos una explicación de cómo se evaluaron las cartas de cotización y se van a entregar las notas también. Bien, hecha esta introducción, voy a avanzar entonces hasta la diapositiva donde quedamos el miércoles pasado. Haciendo un repaso rápido, aquí estaban los ejemplos de un plano unilineal de una central con su plano de disposición, un ejemplo de un plano unilineal de la subestación con su plano de disposición. Aquí pasamos a energías renovables, un plano de una fotovoltaica con su disposición de paneles, un paño típico, paños aquí en 3D, un paño en vista 3D pero con colores para mostrar sobre todo estos marcos de línea y sus salidas de línea, un paño de disposición de una central pequeña, planos simplificados, planos completos. El simplificado muestra solamente el equipo mayor y los completos del equipo mayor más protecciones e instrumentación. Con un ejemplo, este es un simplificado porque no hay nada de protecciones, nada de control. Y este completo sí que muestra aspectos de protecciones que están acá. Bueno, la resolución no permite ver numeritos ni nada, pero es para que sepan que está, y la parte de control es esta que está acá. Plano CEP, Sistema Eléctrico Nacional, desde Arica hasta el extremo sur de la isla de Chiloé, que lo pueden bajar de la página web de la Comisión Nacional de Energía. Les recomiendo que vean este plano porque es un plano típico, ¿no es cierto?, en versión simplificada, porque no se muestra nada de protecciones ni de control en este, sino que solamente las líneas centrales y también las subestaciones, con distintos colores los voltajes. Simbología. Yo diría que más o menos hasta aquí llegamos la clase pasada. Al menos conviene retomar la clase con esta diapositiva porque me parece muy importante el tema de la simbología. Porque si no conocemos estos símbolos, no vamos a poder interpretar y no vamos a poder dibujar tampoco un plano unilineal. Tal vez el símbolo más conocido es este, ¿no es cierto?, del transformador de poder con 2 enrollados. Aquí hay un transformador con 3 enrollados, después viene un transformador de corriente con 1 núcleo, un transformador de corriente con 2 núcleos. En el transformador de corriente con 2 núcleos me voy a detener, voy a explicar varios aspectos que me van a tomar 2 o 3 diapositivas porque me parece que es importante recordar lo que les mencioné, que el transformador de corriente tiene núcleos de medida, o sea, núcleos para conectar instrumentos, entiéndase, instrumentos serie, vale decir, amperímetros, bobina serie de un wattmetro, bobina serie de un medidor de energía, en fin, bobina serie de un cosenofímetro. Todo lo que es en conexión serie de medida tiene que ir a un núcleo que es de medida, diseñado para eso. Y lo que es protección tiene que ir conectado a otro núcleo que es un núcleo de protección. Decíamos que el de medida
es no lineal o se satura, tiene un codo de saturación para proteger a los instrumentos. Y el de protección es lineal, o sea, se satura pero mucho más arriba que el otro. Les voy a mostrar una curva típica de saturación para que conozcan también ese concepto. Y todo el resto de los, ¿cómo se llama? Símbolos. El interruptor de poder, que se utiliza bastante, este rectángulo, y va con un numerito 52 adentro, en los planos, porque es la nomenclatura, es el número que representa un interruptor. Y lo más importante, que cada símbolo debe tener sus datos básicos. Tiene que tener, por ejemplo, aquí al lado un voltaje nominal, una corriente nominal, una corriente cortocircuito, una potencia en el caso del generador o del transformador, para que realmente uno pueda identificar de qué equipo se trate. De eso también tengo diapositivas más adelante que van a explicitar ese concepto que es importantísimo. Esta es la nomenclatura. La norma NEMA establece 99 números, del 1 al 99, y cada número significa o representa un relé o un dispositivo. Yo anoté aquí los que uno memoriza porque son los más corrientes, los más usuales. Entonces, un 51, por ejemplo, es un relé sobre corriente. Un 52 ya dije que era un interruptor de poder. Un 27 bajo voltaje, un 87 una diferencial. El 89 también se utiliza bastante porque son los desconectadores, que van aguas abajo y aguas arriba de un interruptor de poder, tal como lo vimos en el paño típico, en la vista de paño típico. El 86 es un relé maestro, es un relé donde convergen todos los otros relés para dar una orden de apertura, digamos, cuando operan varios relés sobre un mismo interruptor. 81, un relé de frecuencia baja o sobre frecuencia. Tanto la nomenclatura como los símbolos que vimos en la diapositiva anterior están bajo la norma NEMA. Y el miércoles pasado subimos un apéndice A con esta simbología y con esta nomenclatura. Espero que lo hayan visto porque eso simplifica bastante, digamos, las explicaciones que vienen más adelante. Pero también existe otra nomenclatura que es la IEC, la europea. Esta es más bien la americana, la NERMA. Y es la que se está utilizando en los proyectos nacionales. Pero también se puede usar la IEC. En esta diapositiva estamos haciendo, por ejemplo, una comparación entre el símbolo de un transformador. En este caso, esta flechita significa que el transformador es regulador, pero el símbolo anterior es exactamente igual, con estas bobinitas encontradas, para representar un transformador de poder. Y en la norma IEC son dos argollitas que se entrelazan, que también es bastante usual, digamos, ver planos sobre todo de origen europeo, con este símbolo de transformador y no este otro. Acá estamos viendo un núcleo de protección, porque estamos conectando una protección de sobrecorriente, un 51, y un núcleo de medida, porque estamos conectando un amperímetro. En el caso del núcleo de protección, hay que enumerar los núcleos. En este caso, el núcleo 1, núcleo 2. Podría haber un núcleo 3 y un núcleo 4. Hasta 4 núcleos se puede ver en forma normal, digamos, para un solo transformador con 4 núcleos. Entonces, en este caso, el núcleo 1 actúa como, opera, funciona como núcleo de protección, y los datos básicos para un núcleo de protección, aquí hay un ejemplo, este es un ejemplo, es 5P20. El 5 es la clase de precisión, 5%, el P indica que es protección, y 20 significa que se satura con 20 veces la corriente nominal. De ahí entonces que es bastante lineal la respuesta del núcleo, y el codo está bastante arriba. En el caso del núcleo 2, que es un núcleo de medida o un núcleo para conectar instrumentos de medida, todo lo que es serie, repito, bobina serie, se le pone primero la clase de precisión, en este caso clase 02, que es muy buena. 02 es muy buena clase, se utiliza, por ejemplo, para facturación, o sea, si estamos conectando un medidor de energía con la cual vamos a facturar la cuenta, la clase de ese núcleo es 02. El FS es un factor de seguridad 5. Esto depende del instrumento. Este factor de seguridad es el cociente entre la corriente que soporta el instrumento y la corriente secundaria.
Entonces es un dato que se recibe, lo que soporta el instrumento en cuanto a corriente lo entrega el fabricante del instrumento. Y la corriente secundaria la entrega, por supuesto, el transformador de corriente. Y la capacidad que tiene como carga para ponerle cargas al secundario se expresa en volampere y en ambos casos puse como ejemplo 30 volampere. Todos estos datos están normalizados, pueden ser 5 volampere, pueden ser 10 volampere, 15 o 30 volampere, dependiendo de la cantidad de instrumentos que uno conecte en el secundario respectivo, ya sea de protección o ya sea de corriente. Aquí puse entre paréntesis que el de protección es una respuesta bastante lineal y la otra es no lineal. De esto les voy a mostrar un ejemplo, que no hay que conectar las cosas al revés. Es decir, si ustedes tienen un instrumento, ejemplo, un ampémetro, y en vez de conectarlo en el núcleo de medida, tal como está acá, lo ponen por error en el núcleo de protección, lo más probable es que con el primer cortocircuito este amperímetro se queme, o la bobina serie que hayan conectado, digamos, con este. Así que hay que tener bastante cuidado y en los planos, entonces, cuando se proyecte, hay que definir claramente cuáles son los núcleos que vamos a usar para conectar protecciones y cuáles son los núcleos que vamos a utilizar para conectar instrumentación. Finalmente, en esta diapositiva hay una comparación muy breve, digamos, de la simbología. Aquí estamos representando un interruptor con un transformador de corriente, el rectángulo con el 52, y esta suerte de bobina, ¿no es cierto?, con su conexión secundaria, y esto es norma NEMA, y en la norma IEC esto mismo lo verían de esta forma. Este es el interruptor, que consiste en este desconectador, con esta crucecita acá, porque si no le ponemos esta crucecita sería desconectador en la IEC, y un anillo con el secundario. El anillo representa a esta, reemplaza, perdón, a esta bobina. Entonces, lo importante es lo siguiente, que cuando ustedes dibujen sus planos unilineales, trabajan con esta norma o con esta otra. Pueden usar perfectamente cualquiera de las dos, pero hay que usarlas bien, con la simbología que corresponda. Pasamos entonces a un ejemplo de un diagrama unilineal con solamente notación IEC. Profe, rápidamente, ¿sí? Disculpe, ¿en un plano unilineal se pueden ocupar simbología de ambas nomenclaturas? O sea, pero no hay que mezclarlas, o usas una o usas la otra. Pero si queremos llevar la ingeniería a lo que estamos haciendo a nivel nacional, déjame volver un poquito para atrás, si queremos volver a la ingeniería a nivel nacional, te vas a encontrar que los planos hechos acá están mayoritariamente con esta simbología, o si tú quieres, con esta de acá, ¿no es cierto? Bueno, la nomenclatura es la misma en las dos normas. Aquí en Chile usamos bastante esto, o sea, ojalá usen esto, pero si están usando la otra no está mal tampoco, porque la van a entender, ¿de acuerdo? La nomenclatura es la misma, aquí tanto para la IEC como para la NEMA valen los mismos números. ¿Se responde la pregunta con eso? ¿Aló? Sí, profesor, gracias. Ya, perfecto. Bueno, entonces este sería un ejemplo con norma IEC. Este es el interruptor que estábamos viendo, ¿te acuerdas? Los transformadores de corriente son circulitos, no son las bobinas. Los transformadores de potencial son también circulitos encontrados, no son dos bobinas encontradas. La máquina, un generador, se representa igual, ¿no es cierto?, con una G. Bueno, aquí se explica por sí solo. Y lo que sí quiero señalar es lo siguiente. En este plano vamos a ver distintos relés conectados. Un 25, aquí está la lista de los relés que están conectados. Hay un 25 de sincronismo, hay un multiplicador de contacto, hay un relé de campo, hay un relé sobre temperatura de la máquina, relé diferencial, potencia inversa y sobre corriente residual. Entonces, ¿qué es lo que quiero señalar? Por ejemplo, el de sincronismo es este que está acá. Lo que hace este relé es sincronizar esta máquina con la barra de 6,3. Para eso, este sincronizador se alimenta con una señal de voltaje, ¿no es cierto?, aguas arriba, que lo toma este transformador de potencial, toma voltaje, frecuencia, secuencia, y toma una señal de voltaje, que es esta que está acá abajo,
con este otro juego de transformadores potencial, y también acá estamos midiendo voltaje, frecuencia, secuencia, y cuando se da la condición de sincronización, este da la orden de cierre a este interruptor y la máquina se sincroniza. Aquí este es un relé 38, si ustedes se dan cuenta, este relé que es de sobretemperatura, los descansos de la máquina, es un relé incorporado al generador. No tiene, digamos, circulación de corriente ni voltaje este relé, es un dispositivo en el fondo que detecta sobretemperatura en los descansos y sí que da una orden de apertura a algún interruptor, que en este momento no está indicado, tiene que dar una orden de apertura a ese interruptor. En otro plano voy a señalar cómo se dan las órdenes de apertura cuando corresponde. Otro que se utiliza mucho es un 87, que es la diferencial. En este caso es la diferencial de este generador, en que está tomado de este transformador de protección, núcleo de protección, ¿no es cierto?, con este otro de acá, y este relé lo que hace es comparar la corriente que sale con la corriente que entra. Si hay una diferencia, da también una orden de apertura a ese interruptor. Ya voy a mostrar cómo se dan esas cosas. Y así sucesivamente. Entonces, estas son funciones individuales. Este es un relecito, una cajita negra de un cierto tamaño, que cumple con esta función nomás. Y lo mismo es este de acá, el 87, el 32, ¿no es cierto?, que sería este. El 32 está recibiendo una señal de voltaje y está recibiendo una señal de corriente. Es un relé de potencia inversa. ¿Por qué les digo eso? Porque vamos a ver en la diapositiva siguiente que ahora las protecciones son multifunción, o sea, es una cajita completa donde están todas las funciones de relé diferencial, relé de potencia inversa, están todas las funciones, y lo que se hace es simplemente elegir qué función voy a necesitar y esa se programa. Eso está acá dicho. ¿Se fijan? Aquí tenemos un esquema muy similar que era la máquina, una máquina en este caso de 4,7 MVA, 6,9 kV y un coseno de 0,9. Ustedes ven que cada símbolo aquí tiene sus datos básicos. Por ejemplo, aquí hay un núcleo de medida, que es el clase 02, y un núcleo de potencial, de protección, perdón, que es el 5P20. Bueno, entonces aquí esta cajita, ¿no es cierto?, en este caso son protecciones Titronic NG20, que son unas protecciones francesas estas, si mal no, son austriacas, y acá uno elige entonces qué protección necesito para el generador. Necesito sobrecorriente, necesito potencia inversa, necesito pérdida de excitación. Entonces, el software de este Tiptronic NG20 me va a permitir hacer operar, ¿no es cierto?, hacer funcionar solamente las protecciones activar las protecciones que me interesan. Bueno, aquí me voy a detener un poquito porque los transformadores de corriente pueden tener estas 4 disposiciones, por decirlo así, de secundario. Este es el más simple de todos, donde aquí tenemos el primario con las marcas de polaridad P1 y P2. Se supone que la corriente entra por P1 y sale por P2. Y aquí tenemos esta bobina, ¿no es cierto?, que sería la bobina secundaria, con los terminales S1 y S2. Estas notaciones están normalizadas, están normalizadas en este caso en la norma NEMA. De tal manera que si ustedes quieren alambrar un transformador de corriente, tendrían que colocar en el plano de alambrado, que vamos a ver más adelante, dónde conecto el P1, dónde conecto el P2 y qué es lo que conecto entre S1 y S2. Aquí tenemos una solución con 2 posibilidades de tensión secundaria, S1 con S2, y podemos también tener S1 con S3 o S2 con S3. Aquí en esta otra figura se mantiene el S1 con S2, un solo núcleo, pero acá arriba ustedes ven estas marcas C1 y C2 que me permiten modificar la razón de transformación del transformador en el primario. Aquí no. Aquí la razón de transformación de este transformador es una sola. Por ejemplo, pasan 100 amperes por acá y en el secundario pasa 1 ampere o 5. Está normalizado en 1 ampere o 5. Acá yo podría tener en el primario 100 amperes
Y si hago una conexión entre C1 y C2, puedo bajar a 50 o subir a 200. O sea, puedo cambiar la razón de 100 a 1 a 200 a 1 o a 50 a 1. Esto es bien usual. Esto prácticamente lo tienen todos los transformadores de patio. Me refiero a los de 220, 110, 500 kilovolts, etc. Y este de acá es un transformador que tiene dos núcleos, que es la representación que vimos hace un momento atrás. Y aquí los núcleos, entonces, los terminales de los núcleos se designan para el primer núcleo como 1S1 y 1S2. Para el segundo núcleo, 2S1, 2S2. Si tuviéramos otros núcleos más, sería 3S1, 3S2, 4S1, etc. Entonces, tengan presente esto, porque si estamos haciendo planos de alambrado, hay que respetar entonces estas designaciones de terminales. Veamos ahora en la diapositiva siguiente el concepto de saturación del núcleo. Rápidamente, si circula una corriente, ¿no es cierto? Si circula una corriente secundaria, se va a inducir un voltaje S1, S2. En la medida que la corriente vaya creciendo, este voltaje va a ir creciendo. Pero va a llegar un momento en que por más que crezca la corriente secundaria, el voltaje ya no crece más. Significa que ahí el núcleo se saturó o ya dejó de tener una respuesta lineal. Vamos a ver entonces un ejemplo. Este es la saturación de un núcleo de medida de un transformador de corriente tipo Bushing. Este está instalado en una torreta en el lado de 13,8 de los transformadores de la central Ñuble. Ustedes ven que inicialmente hay una respuesta bastante lineal ahí. Se forma aquí el codo, aquí está el codo de saturación, y después entonces ya, aunque aumentemos la corriente, ¿no es cierto?, secundaria, por mucho que la aumentemos, ya no va a seguir aumentando el voltaje. En este caso, la razón de transformación de este núcleo es de 4.000 amperes a 1. Es decir, cuando circulan 4.000 amperes por el primario, cuando circulan 4.000 amperes por el primario, por el secundario circula 1 ampere. Y ahí estaríamos a escala plena del instrumento. Es decir, el instrumento con 1 ampere se deflecta a plena escala y equivale a que tenemos 4.000 amperes en el primario. Si en el secundario pasa medio ampere, significa que en el primario tenemos 2.000 amperes. Y si estamos en 0, significa que en el primario no tenemos corriente. Esto es una escala lineal, entonces, y que representa el comportamiento secundario, una escala, ¿no es cierto?, real, hablemos así, pero que en el secundario está con corrientes que van del orden de los miliamperes hasta el ampere. Aquí abajo ustedes ven que aquí abajo son muy baja corriente, estos son miliamperes y décimas de amperes. Y aquí está el ampere, aquí tenemos recién 1 ampere, y con 1 ampere estamos con un voltaje del orden de 800 volts, que es un voltaje de seguridad, porque este transformador de corriente está, repito, en la torreta de un Bushing y no hay ningún problema. Lo importante es que aunque crezca la corriente, no aumente este voltaje y no se perfore la aislación del transformador de corriente. En otros transformadores de voltajes menores vamos a ver que los codos son mucho más abajo. Hay codos que van, digamos, en voltajes del orden de los 600 volts, 300 volts. Aquí están los 100, podríamos tener 200 volts, que también es un voltaje de seguridad. Entonces, en pocas palabras, el núcleo de medida es un núcleo especial que nos protege este instrumento para que no lo dañemos. Si no lo conectamos en este núcleo, simplemente, y lo ponemos por error en un núcleo de protección, vamos a dañar el equipo. Aquí voy a ir más rápido con esta diapositiva porque yo estoy viendo la hora que ya se me pasaron 25 minutos. Pero ¿cuál es la idea? El símbolo de un transformador es este. O sea, si ustedes ponen un símbolo ciego con esto, este transformador puede ser representado. Puede representar a este, que es un transformador de distribución, a este, que es un transformador tipo seco, a este, que es un transformador del orden de unos 50 MVA y de unos 60 kilovolts,
o a este otro que ya es un transformador de unos 100 o 150 MVA de 220 kilovolts. Entonces, para levantar esta incógnita, tengo que poner aquí al ladito algunos datos, y esos datos me van a decir si estoy refiriéndome a este transformador, a este o a este otro. Por ejemplo, aquí puse yo los datos básicos que deberíamos poner. Entonces, la potencia nominal. Si yo digo que aquí pongo 100 MVA, pongo 100 MVA con refrigeración ONAF, ONAF significa que es aceite natural y aire forzado, me estoy refiriendo a este transformador porque aquí yo veo que tiene efectivamente motoventiladores que me están haciendo pasar en forma forzada el aire por los radiadores, atrás están los radiadores. B1 o B2 la relación de transformación, que podría ser, por ejemplo, de 13,8 a 220, o de 23 a 220, en fin, lo que corresponda. La impedancia de cortocircuito también hay que ponerlo porque me permite calcular la corriente de cortocircuito y el grupo vectorial. Entonces, saber si el primario está en delta, está en estrella, o si el secundario está en delta, o está en estrella, o si las dos son delta-delta, de estrella-estrella, etcétera, con el ángulo de fase respectivo. Entonces, esto sería lo mínimo que habría que ponerle a un símbolo de transformador de poder. Análogamente con los generadores, aquí ya no me voy a extender, aquí el símbolo solo no me ayuda, pero si le pongo algo, ese algo es una potencia nominal, un voltaje, generación y unas RPM, ya puedo saber si es esta máquina, que es una máquina vertical pequeña, esta un poquito más grande, y esta ya bastante más grande vertical, y este es un turbo generador. Si yo pongo acá que son 100 MVA, voltaje 13,8 y 3000 RPM, porque estoy dando la velocidad de rotación, me voy a referir al turbo, porque los turbos son de alta velocidad, normalmente de 3000 RPM. Una máquina hidráulica no puede andar a 3000 RPM, las hidráulicas lo normal es que anden a 500 RPM y las más pequeñitas podrían llegar a 1000, pero en ningún caso a 3000. Entonces, por eso que estos datitos ya me levantan, ¿no es cierto?, el signo de interrogación y estoy ya precisando a qué generador me estoy refiriendo. Bueno, acá vale la misma explicación con los interruptores. A los interruptores pueden ser este tipo, en fin, todos los que están acá. Y hay que ponerle entonces su voltaje nominal, su corriente nominal y su corriente cortocircuito al símbolo. Y con esos datos ya puedo precisar si estoy en alguno de estas figuras. Este que está acá abajo es un interruptor de media tensión en celdas metálicas, que fue lo que mostró el profesor Oriol en la clase anterior. El símbolo entonces NEMA es un rectángulo con un 52, porque esto que está con rojo aquí son las cámaras de interrupción, que en este caso las cámaras son al vacío. Y la otra posibilidad es que las cámaras, en vez de ser al vacío, estén contenidas en SF6, y el arco entonces es cortado en un ambiente de SF6, o el arco es cortado en un ambiente de vacío, si es que estamos usando cámaras vacío. Y además tienen estas flechitas encontradas acá abajo. Estas flechitas encontradas significa que este equipo que tenemos al medio es extraíble. Y yo lo puedo tomar este interruptor y sacarlo de la celda. Y tiene como un carrito, tiene como un carrito acá, se le ve que aquí va al suelo con una ruedecita, o puede ir también a media altura, y se retira esto y se desenchufa, y puedo colocar entonces, recambiar otro rápidamente en el caso que el original presente falla. Entonces este es un símbolo bien particular, muy aplicable a celdas, porque las celdas casi todas, yo decir la mayoría, son con interruptores extraíbles y por lo tanto deberían tener esta notación. Bueno, aquí ya puse, ¿no es cierto?, la notación de los transformadores, transformador con un núcleo, transformador con dos núcleos, medida y protección, y cuáles son los datos básicos que hay que ponerle a cada uno de estos símbolos. Yo les pido que en beneficio del tiempo eso lo vean ustedes con calma, pero repito, si no ponen símbolos, no podemos imaginar si este pararrayo es un pararrayo pequeñito, ¿no es cierto?, de 13,2 kilovolts, que sería una cosa de 20 centímetros de alto, o si este pararrayo es de 220 y tiene esta imagen, digamos, que son en el fondo dos secciones. El pararrayo está acá arriba, y este es un aislador soporte nomás del pararrayo, con un anillo anticorona arriba. Bueno,
Por eso, hasta el cansancio, les repito, no se olviden en los planos unilineales ponerle al lado de cada símbolo sus datos básicos. Y esto es la representación de cables, ¿eh? Y las terminaciones de cables también se representan con una flechita llena o una flechita en blanco, con su voltaje nominal y su corriente nominal. Interruptores de baja tensión. Ya vimos que los interruptores de baja tensión tienen 3 símbolos: la cámara de ruptura, operación por sobrecarga y operación por cortocircuito. Entonces, si hay un cortocircuito, esta bobinita le da una orden de apertura al interruptor. Si hay una sobrecarga, esto es un bimetálico, le da la orden de apertura al interruptor. Ahora, ustedes ven que hay pequeñitos y hay más grandes. ¿Y cómo sabemos si me estoy refiriendo a este o a este otro? Poniendo los datos básicos, que son estos que están acá. Y estos que están acá es lo que se conoce en la casa, en los departamentos, como los automáticos. Uno dice, operó el automático. Es en el fondo un termomagnético, pero solamente con la protección magnética, o sea, de cortocircuito. Entonces, si tenemos un cortocircuito en algún circuito de algún dormitorio, en el comedor, significa que este detecta la falla y le da una orden de apertura al automático. Y también tenemos que poner sus características, ¿no es cierto?, como corresponde. Ahora, en los planos, los proyectistas utilizan a veces un cuadro con la simbología que tienen ellos en el plano y el significado. Eso ayuda bastante. Pero si no está esa tabla, uno tiene que saber interpretar todos los planos, todos los símbolos que está viendo en el plano. En el caso contrario, no vamos a saber si es un plano de subestación, de central o de distribución. Ahora, desarrollo de planos eléctricos. Voy a ir un poquito más rápido. Hay prácticamente 3 tipos de plano. Primero, el plano unilineal, que ya lo conocemos, es el plano mandatorio. A partir del plano unilineal, uno desarrolla el plano elemental. El plano elemental es trifásico. Aquí mostramos las 3 fases. Aquí mostramos una fase. Y del plano elemental hacemos los planos de alambrado. Y hay planos de alambrado internos a los equipos y hay alambrados entre equipos o externos. Entonces, este es el desarrollo. Plano unilineal primero, a partir del plano unilineal construimos el elemental, a partir del elemental el alambrado. Voy a mostrar un ejemplo de cada uno de esos planos. Y además hay otros planos que también tenemos que conocer y saber dibujar e interpretar, como son los planos de control. Ya les voy a mostrar planos de control, planos de protecciones también, y planos de alumbrado. Estos corren por otra pista, por decirlo así, porque las nomenclaturas y la simbología que tenemos mostrada en los planos unilineales es muy distinta a la que se utiliza en los planos de alumbrado. Otro semestre hemos hecho proyectos de alumbrado, en este semestre no los tenemos, pero es importante que sepan ustedes que si van a dibujar planos de alumbrado, ya no pueden irse a la nomenclatura NEMA ni a la simbología NEMA que mostramos en las diapositivas anteriores. Aquí están las definiciones, no voy a leerlas, las pueden ver ustedes con más calma. El plano unilineal es el básico, el elemental es el trifásico, aplican corriente alterna, corriente continua. Los alambrados muestran la conexión de los equipos. Ojo, aquí hay una cosa importante, a nivel de regletas de terminales. Todos los equipos, todos los dispositivos secundarios, los transformadores de TC y TP, tienen que estar alambrados a regletas de terminales. Cuando tenemos que alambrar 60.000 metros de cable o a veces 150.000 metros de cable, como es la central RALCO, hay software de especialidad que alambran justamente dándole los inputs que corresponden a las regletas terminales. El software es el SetRoot. Los planos de control que muestran normalmente las cajas de mando de los interruptores, desconectadores, transformadores, etc. Todos los planos de control los alimentamos en corriente continua. Ejemplo, 110 volt corriente continua desde un banco de batería, porque es más seguro el banco de batería que la corriente alterna, que puede caer en cualquier momento. Los bancos de batería tienen autonomías de 3 horas, 8 horas y 12 horas. Tiempo suficiente para reponer, digamos, la corriente alterna y seguir alimentando los bancos de batería en corriente alterna a través de un cargador, por supuesto. Planos de protecciones. Plano de protección importante. Muestran el conexionado, los relés de protección desde los secundarios de los transformadores de corriente y transformadores de potencial al relé mismo.
siempre una protección está alambrada desde un secundario, de un TC y un TP. ¿Dónde están ahora las protecciones? En los armarios de protecciones. ¿Y dónde están las cajas secundarias de los TC y los TP? En el caso de una subestación están en el patio, están ahí en el mismo transformador. Por lo tanto, la distancia que vamos a tener entre digamos, los terminales secundarios y los armarios pueden ser de 50 metros, 60, 70, hasta 100 metros, dependiendo de dónde esté la sala de control de la subestación. Lo mismo se repite en la central. Lo mismo se repite en la central. Y por último, los planos de alumbrado que muestran la disposición de las luminarias, donde ponemos, en fin, en este caso podría ser tubos fluorescentes, tubos LED, ¿no es cierto? Y el alambrado respectivo para ese centro o para esa luminaria. Aquí entonces partamos con los ejemplos. Un plano unilineal de baja tensión de un tablero de baja tensión. El tablero está representado por esta línea segmentada de afuera. Siempre si queremos representar tableros o switches o celdas metálicas, es bueno encerrarlas en líneas segmentadas. Entonces me voy a detener un minuto en este plano para que lo revisemos. Por lo pronto tenemos transformadores de corriente, en este caso de un solo núcleo, de 200 a 5 amperes. O sea, el secundario es 5 amperes. Cuando pasan 200 amperes por este interruptor es porque en el secundario tenemos 5 y este amperímetro se deflecta entonces a 200 amperes con un switch selector, fase 1, fase 2, fase 3. Después tenemos acá un voltímetro que está midiendo el voltaje en este punto, se conecta a través de un transformador de potencial, en este caso de 240 a 120, y con un switch selector, ¿no es cierto?, medía fase neutro o fase, en fase 1, 2, 3, fase neutro o fase, como digo. También se muestra la parte de control. Aquí hay una conmutación automática de tal manera de que esta barra de 400 volts esté siempre energizada, ya sea por esta vía, ¿no es cierto?, por el 52 SAU o por esta, es decir, está este cerrado y este abierto. Si hay una falla en esta alimentación, automáticamente esta conmutación, ¿no es cierto?, detecta que no hay tensión en este punto, pero sí tenemos tensión acá, da una orden de apertura y una orden de cierre, y en un T de casi muy corto tiempo, un par de milisegundos, mantenemos firme el voltaje de 400 volts en esta barra. Vamos a ver ahora qué relés hay puesto. Aquí hay un 27. Un 27 es un relé de bajo voltaje. Efectivamente, este relé detecta que no hay voltaje, ¿no es cierto? Se lo informa al control y el control da las órdenes de apertura y cierre como corresponde. Tenemos un 27 para detectar acá, un 27 para detectar voltaje, bajo voltaje aquí, y un 27 para detectar que no tenemos voltaje en la barra. Y por último, la simbología para los interruptores de baja tensión, que si tomamos el primero, ojo, son extraíbles. Son interruptores chiquititos que los podemos extraer, cámara de ruptura, operación por sobrecarga, operación magnética. Ustedes ven que estas flechitas llegan a una línea segmentada, todas a un 30. El 30 es alarma. La alarma entonces es, si opera cualquiera de estos interruptores, se da una alarma de interruptor operado. En el caso que un relé también de bajo voltaje opere, también vamos a tener una alarma, ¿no es cierto?, de relé de bajo voltaje operado. En el cuadro de alarma, esta alarma 30 se va a identificar si es una alarma de barra, sin tensión en barra. Aquí el cuadro de alarma me va a identificar si es sin tensión en la alimentación 1, y aquí el cuadro de alarma me va a decir sin tensión en la alimentación 2. Entonces queda todo bien direccionado. Entonces este es un plano bastante completo y es unilineal. Vámonos a un plano elemental. Este es un plano elemental donde se muestran las tres fases, se fijan las tres fases. Este es un partidor estrella delta de un motor, que en un plano unilineal esto es imposible representarlo. Imposible representar, por ejemplo, que este contactor que está acá, para formar la delta acá abajo, porque la máquina, el motor parte en estrella y después conmuta, ¿no es cierto?, a delta. Voy a tomar un solo ejemplo. Por ejemplo, este punto A está conectado en la fase S, ¿no es cierto? Aquí estamos conectados en la fase S. Y si seguimos entonces el recorrido de la fase S, seguimos recorrido en la fase S y terminamos entonces que
se conecta en la fase R. Entonces estamos conectando S con R y no S con S. Ese detalle es imposible mostrarlo en un plano unilineal y por eso hay que pasar entonces al plano elemental, con la simbología que ustedes muestran acá. Y aquí se ve, elegí el plano más simple, elemental, donde tenemos una barra seccionada, ¿no es cierto? Me parece que esta es una barra de 400 volts también, una barra seccionada. El neutro, sí que no se secciona, pasa, y los consumos que están abajo son alimentados también a través de un interruptor. Cada consumo tiene su propio interruptor, ¿no es cierto? Pero estamos mostrando las tres fases. Estamos mostrando las tres fases y no solamente una, como mostrábamos en los planos unilineales. Y la alimentación a la sección 1, ¿no es cierto? Sería el interruptor alimentador, que tiene las tres fases también ahí, y este otro también tiene sus tres fases para alimentar esta otra sección de barra. Entonces, plano elemental trifásico. Y ahora llegamos a los planos de alambrado. Este es el plano de alambrado más simple que encontré, que es el alambrado de una resistencia calefactora anticondensación que va en todas las celdas de media tensión que ustedes vieron con el profesor Oriol. Lleva cada celda un pequeño calefactor para mantener una temperatura regular y estable al interior de la celda, porque si la celda está energizada disipa calor, y ese calor ya sirve, ¿no es cierto?, para evitar que vapores de aire se condensen. Pero si la celda se desenergiza y estamos en invierno, la temperatura interior baja, corremos entonces el riesgo de condensar los vapores de agua, digamos, contenidos en el aire. Ahora, ¿cómo funciona esto? Bien, muy rápido. Aquí hay 4 elementos. Tenemos la resistencia calefactora con sus terminales, la regleta de terminales, que es en este caso X3, el interruptor y el termostato. Si nos vamos ahora al unilineal para identificar todo lo que está acá, aquí tenemos la regleta de terminales que está con sus terminales designada como X3 con sus terminales 01 y 02. Aquí está, terminales, el X3 conectado al 01, X3 conectado al 01 y el X3 conectado hacia el lado del termostato, que es este que está acá, el THS. Después llegamos al interruptor, que es este que está acá, con sus terminales 1 y 2, y ahí está indicado en qué terminales de regleta está conectado. Después pasamos al termostato, que es este que está acá, que es un on-off, ¿no es cierto?, para regular temperatura, y finalmente la resistencia calefactora. Bueno, este es el más simple. Ahora voy a mostrar otros que son un poquito más complejos. Es importante recordar que todo está alambrado a regleta de terminales. Ya les voy a mostrar cómo son las regletas de terminales. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, el alambrado elemental, porque estamos viendo las tres fases, y aquí estamos alambrando un transformador de potencial. El transformador de potencial con 2 secundarios, y cada secundario a una regleta, de tal manera de que, digamos, todas las señales que salen de este secundario van a la regleta, y todas las señales que salen de este otro secundario van a regleta. ¿Cómo son las regletas? Esta es una muy simple, una regletita muy simple, donde por este lado llegan todos los cables, y por este otro lado salen todos los cables. Tiene una tapita ahí de protección. Entonces, en este caso, todos estos cables que llegan desde el secundario del transformador a la regleta se conectarían por este lado. Profesor. Y todos los que salen de la regleta salen de aquí hacia allá. ¿Sí? ¿Hay una pregunta? Dime nomás. Sí, una regleta es lo mismo que una bornera. Sí, borneras también le llaman, correcto. Y esta es una bornera, yo diría, muy simple y de baja corriente y de una calidad, al menos en cuanto a aislación, bastante más baja. Esta ya es una bornera o regleta bastante, yo diría, más robusta, que es la que se utiliza efectivamente en los armarios de la central y de las subestaciones. Más adelante les voy a mostrar que todas estas regletas van montadas sobre un riel DIN, y uno puede ir agregando regletas en la medida que necesite más conexiones. Y aquí abajo tendríamos alambrado un transformador de corriente que tiene 3 núcleos. El primer núcleo, ¿no es cierto?, sería este, el segundo núcleo es este, el tercer núcleo es este, y todos los núcleos alambrados a esta regleta de terminales, Profesor. donde los secundarios
llegan a los terminales que están numerados, ¿no es cierto?, en cada una de las borneras. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Sí, es que me queda la duda de que en estos diagramas como que hacen la distinción entre un transformador de potencial y un transformador de poder. ¿Se refieren a lo mismo o hay como alguna diferencia? No, sí, es buena tu pregunta. No, es muy buena tu pregunta. El transformador de potencial es un transformador de baja potencia, de unos 30 volamperes, 15 volamperes, que transforma solamente la señal de tensión, por ejemplo, de 220 kilovolts a una tensión normalizada, que pueden ser 110 o 120 volts secundarios, pero con muy poca potencia, porque estamos alimentando instrumentos que son equipos que te consumen a veces miliamperes o te consumen, qué sé yo, un volamper. El transformador de poder tendría que volver hacia atrás. A ver, voy a volver mejor a la figura, eso explica mejor. Un transformador de potencial es esto. Esto es un transformador de potencial monofásico, ¿te fijas? Que toma una tensión alta de 220 y la convierte en una tensión baja aquí en el secundario, que puede ser 120 volts o 110 volts, que es una tensión manipulable para poder conectar aquí un voltmetro o un relé de bajo voltaje, por ejemplo. Pero eso es ese transformador de potencial, ojo. Pero ahora tú me preguntabas por el transformador de poder. El transformador de poder ahora es esto. Este de acá es un transformador de poder, ¿te fijas? Estos son los transformadores de poder, donde pasa potencia, aquí pasan 100 MVA. También tenemos aquí 220 kilovolts en el lado de alta y vamos a tener 13,8 en el de baja, pero vamos a tener 100 MVA, una potencia grande, con corriente y voltajes altos. Pero este no hace el trabajo del transformador de potencial, que es solamente reducir el voltaje a un nivel que sea seguro. No sé si con eso se aclara la pregunta, porque es importante tu pregunta. Compara el físico de esto con el otro. ¿Te fijas? Sí, profe. Me quedó súper claro. Muchas gracias. Bueno, qué bueno, porque era muy buena esa pregunta. Íbamos por aquí, íbamos por acá. Don Arturo, le hago la alarma por el tiempo. Ya, ahora sí que voy a acelerar, voy muy rápido. Bueno, este es un alambrado de un desconectador, un alambrado de un interruptor, de la caja de mando de un interruptor, alambrado de la caja de mando de un transformador de poder. Y ustedes ven la cantidad de conductores, ¿no es cierto?, que se van sumando a cada regleta y que hay que ir finalmente canalizando en terreno. Esta es una regleta, ¿no es cierto?, donde se ven dos calibres. Aquí hay un calibre menor, aquí estarían todas las llegadas, aquí estarían todas las salidas, cada uno con su número. Este es el número de regleta X1, y aquí entonces ya son calibres mayores, pero sigue siendo X1, y aquí uno le puede ir agregando más regletas en la medida que necesite, de acuerdo a lo que hay que alambrar. Y fíjense, ahora tenemos solamente el plano de las regletas, nada más. Aquí ya no mostramos ningún equipo. Fíjense todas estas regletas que están acá, que hay que alambrarlas. Y este otro, fíjense la cantidad de alambre y conductores. Si nos equivocamos en un solo conductor aquí, que lo pusimos al revés, la cosa no funciona. Entonces, de ahí la importancia, se fijan ustedes, de los planos de alambrado y del cuidado. Esto toma bastante tiempo, tanto desarrollar el plano de alambrado como desarrollar después el físico de todo esto y probar, ¿no es cierto?, que que las puntas de los cables efectivamente salen de donde corresponde y llegan a donde corresponde. Rápidamente, ¿cómo se conectan los relés de protección? Vamos a hacer el ejemplo de un transformador de sobrecorriente, ¿no es cierto? Si aquí hay una falla, este relé lo detecta y da la orden de apertura al 52. Aquí lo mismo, con una protección diferencial, una protección de potencia inversa, y aquí son relés que forman parte del transformador, porque el 26 es sobre temperatura, el 24 bajo nivel de aceite, el 63 sobre presión. Pero esto, digamos, si hay sobre temperatura, se da una alarma y además se da una orden de apertura al interruptor para proteger este transformador. Bueno, rápidamente, planos de control. Uno de ellos es el plano de arquitectura, donde se muestra el sistema SCADA, que es supervisión, control y adquisición de datos. Está compuesto básicamente por un
una red Ethernet a la cual se conectan las estaciones de trabajo, pueden ser 1, 2 o 3. Después hay armarios, ¿no es cierto?, servicios auxiliares, unidad 1, unidad 2, sensores de campo, lo que es refrigeración, lubricación, se alimentan los PLC y a su vez los PLC procesan y llevan la información a través de esta conectividad a Internet hasta las estaciones de trabajo. Hay también una conexión en fibra óptica a bocatoma para detectar el nivel de agua que tiene la bocatoma y dar las órdenes a las compuertas también de subir, bajar, de acuerdo al caudal y al nivel de agua que se tenga. Bueno, el otro plano, y esto sería una foto, ¿no es cierto?, de cómo serían las estaciones de trabajo de una central con un menú. Hay un menú porque hay un hardware y hay un software. El software me maneja, ¿no es cierto?, los menús, las posibilidades de ver cómo está la máquina, cómo están los interruptores, cuál es la ubicación de cada interruptor, etc. Asumo que en sus cursos de control deben haber visto algo sobre un sistema, lo deben de conocer, supongo, o si no tienen que estudiarlo, porque todas las centrales, subestaciones tienen, las fotovoltaicas, las eólicas, etc., todas tienen escala, así que es fundamental conocer. Y este es un plano típico de control del mando de un motor, alimentado en 110 porque es control, con la A se arranca, con la P se para, y aquí hay que seguir entonces el juego de los contactos con los contactores que están interviniendo. Y un plano de alumbrado con una notación muy distinta. Se fijan que aquí los interruptores son los interruptores que vemos en las piezas nuestras, en los dormitorios, en el living, en la cocina, en fin, que no tiene nada que ver con el 52 que habíamos visto en los planos unilineales. Y este es un plano, ¿no es cierto?, de ubicación de los centros. Estos podrían ser lámparas o podrían ser tubos fluorescentes, con los interruptores más los enchufes, ahí se ven los enchufes, otro interruptor y un tablero acá de entrada. Un cuadro de carga por cada circuito. Cada circuito tiene un cuadro de carga y se totaliza entonces cuál es la potencia instalada que tiene la residencia o el departamento. Este es el circuito de un tubo fluorescente que tiene un balance y un arrancador. Ahora esto se está usando poco, ¿no? Estamos pasando a los LED. Ustedes saben que los LED arrancan directamente en 220, no necesitamos este capacitor. Este capacitor es para mejorar el factor de potencia de un tubo fluorescente, que es muy malo. Si no tenemos este capacitor y tenemos muchos tubos fluorescentes, el coseno phi es muy malo de la instalación. Y por último, solamente señalar que si tenemos un tablero o tenemos un CCM o tenemos celdas de media tensión, los switches, tenemos que encerrarlos con una línea segmentada para dar la impresión que efectivamente todo esto está dentro de un armario, de una celda, y no están desparramadas las cosas en el recinto. Por último, tenemos planos unilineales, plano de disposición, precios de equipo y listado. Todo lo que está en el plano unilineal debe estar en el plano de disposición. Todo lo del plano de disposición tiene que estar en los precios y los listos de equipo. Me ha tocado en revisiones de proyectos ver que esta concordancia no se cumple, que a veces el plano, no sé, unilineal muestra que estamos poniendo 5 pararrayos o 6 pararrayos y en los planos de disposición a veces no se muestran los pararrayos, por decir algo. Y se muestran en la lista de precios, entonces, o al revés, están en los precios pero no están en el plano unilineal. Ahí están todas las combinaciones. Entonces, ojo, concordancia de información entre plano unilineal, disposición y precios y equipo. Conclusiones, muy rápido, ya no le estoy dejando nada de tiempo al profesor. Importancia de los planos unilineales, es importante porque muestra la conexión directa a los equipos. Obligado, los planos unilineales, es obligado realizar planos unilineales de acuerdo a la norma NH 284. O sea, ya no es asunto personal que lo hago o no lo hago. La ley lo exige. Plano de disposición, importante porque define el tamaño de la instalación, es fundamental. La simbología, hay que conocerla. Y hay que conocer los equipos, dimensiones y pesos. Si no conocemos dimensiones y pesos, mal podríamos hacer un plano de disposición. Manejar un poquito el AutoCAD. Listo, disculpen que me haya alargado tanto. No sé si hay alguna consulta rápida para poder pasarle al profesor Oriol su clase. Bien, parece que no hay... Bueno, de todas maneras, esta clase está en un curso, así que véanla. Si hay alguna duda, me la pueden plantear en la próxima clase también. ¿Estaríamos listos, Oriol, por favor? Ok. Yo voy a escapar acá para que tú... listo. Perfecto. Se ve la pantalla, ¿no? Sí, sí se ve. Ok.
Bueno, vamos a hablar de las subestaciones y equipos primarios en las subestaciones. Las subestaciones se pueden clasificar de acuerdo al tipo de aislamiento. Existen las subestaciones GIS, como esta, que está acá, que dentro de todos estos cubículos, además de los equipos, tienen gas SF6, hexafluoruro de azufre. Y existen las aislaciones, las subestaciones aisladas en aire, que son las convencionales, que normalmente son unos patios gigantescos por las distancias eléctricas. Para que tengan una idea, un paño en 220.000 volts son 17 metros aproximadamente. Y ese mismo paño en una subestación GIS es de un 1,5 metros. En algún momento vamos a hablar más de estas subestaciones GIS para ver ventajas, desventajas. También se pueden clasificar las subestaciones por el propósito. Existen las subestaciones de generación, subestación transformadora, es decir, transforma la tensión, subestación de maniobra, existen otras como la seccionadora, etcétera, de acuerdo al propósito. Y la representación es un diagrama unilineal, como se ve acá, en que hay dos niveles de tensión, 220.000 volt el azul y 110.000 volt el rojo. Pueden haber más niveles de tensión, una subestación puede tener como Alto Jahuel, creo que tiene como 5 niveles de tensión. Pero está todo dentro del recinto de la subestación. Bueno, ahora explicar un poquito qué es una subestación. Es un conjunto de equipos utilizados para dirigir el flujo de energía en un sistema de potencia, para garantizar la seguridad por medio de dispositivos automáticos de control y protección, y para redistribuir el flujo de energía a través de rutas alternas. Hay algunas definiciones que asociadas a la subestación, como la flexibilidad, que es la propiedad de que la subestación para acomodarse a diversas condiciones que se puedan presentar, especialmente por cambio operativo en el sistema y además de contingencia y o mantenimiento del mismo. Está la confiabilidad, es la probabilidad que una subestación pueda suministrar energía durante un periodo de tiempo dado, bajo la condición que al menos un componente de la subestación está fuera de servicio, el interruptor, las barras, etc. Y el último término importante y asociado a las subestaciones es la seguridad. Es la propiedad de una instalación de dar continuidad de servicio sin interrupción alguna durante falla de los equipos de potencia, especialmente interruptores y barras. Por lo general, la seguridad está determinada por la potencia que se pierde durante la falla o mantenimiento y su impacto en la estabilidad y el comportamiento del resto del sistema. Ya, aquí hay un dibujo que muestra desde la subestación de generación, pasando por subestación de maniobra, la subestación industrial, subestación de transformación, aquí tenemos la de los usuarios residenciales, y los usuarios comerciales. No se extrañen que en la jerga usual, a veces al transformador que está en la calle, no le llaman transformador, le llaman subestación. Es normal, pero el concepto que estamos viendo nosotros, la subestación, es todo el conjunto de equipos que están en ella. Y aquí hay algunas definiciones. Subestación de generación, asociada a centrales generadoras, dirigen directamente el flujo de potencia al sistema. Requiere principalmente confiabilidad. La seguridad y flexibilidad pueden ser requerimientos adicionales dependiendo de la importancia y ubicación de la subestación en el sistema. La subestación de transformación, con transformadores, elevadores o reductores, pueden ser terminales o no. Requiere principalmente confiabilidad, igual que la de generación. La seguridad puede ser de importancia. Y finalmente, la subestación de maniobra conectan varios circuitos o líneas para orientar o distribuir el flujo de potencia a diferentes áreas del sistema. Requiere principalmente que sea flexible.
Bueno, dentro de las subestaciones hay algunas configuraciones, que vamos a conversar un poco acá, donde hay una tendencia europea y la tendencia americana. Hay de barra simple seccionada, barra simple con barra de transferencia, barra doble con barra de transferencia. Y dentro de la tendencia de Chile está el anillo, el interruptor y medio, doble barra con doble interruptor. En el sistema interconectado, en 220 kV, se aceptan en Chile solamente la configuración interruptor y medio, que la vamos a ver un poquito más adelante. Bien, la configuración barra simple es bastante sencilla. Si se fijan, esta es la barra y aquí están las distintas alimentadores. Y como se ve, es económica, fácil de proteger, ocupa poco espacio y no presenta muchas posibilidades de operación incorrecta. Desventaja, falta de confiabilidad, seguridad y flexibilidad. O sea, no tiene ninguna de las propiedades que vimos delante, ya que aquí se suspende el servicio en forma total cuando se requiere hacer una revisión o reparación de la barra o del circuito, cuando la reparación es en el interruptor. Se gana alguna confiabilidad y flexibilidad agregando un seccionamiento longitudinal. Aquí, ya la vamos a ver, que sería la barra simple seccionada. Claro, aquí tengo la ventaja que si tengo mi entrada y tengo mis consumos, yo, si es que tengo este interruptor abierto, puedo alimentar acá y alimentar acá. Si es que me falla alguna entrada, por ejemplo, me falló esta, yo abro este interruptor, cierro acá, y esta entrada me alimenta acá y me alimenta el otro. O sea, se gana cierta flexibilidad. Tenemos la barra simple con barra de transferencia. La idea de la barra de transferencia es dar confiabilidad para conmutar este interruptor. De tal forma que si no me puedo conectar acá, me conecto a la barra de transferencia usando este interruptor. Y puedo hacerle mantenimiento al interruptor de este alimentador. La barra doble, tal cual lo hice, son dos barras. Las labores de mantenimiento pueden ser realizadas sin interrupción del servicio. Facilita el mantenimiento de seccionadores de barra, afectando únicamente el tramo asociado. Desventaja, la realización del mantenimiento en un interruptor de un tramo requiere la salida del tramo correspondiente. Requiere de gran espacio físico para su construcción. Bueno, aquí le damos cierta flexibilidad al agregar la barra de transferencia que estaría acá abajo. Esta barra de transferencia, igual que en el caso anterior, sirve para hacer mantenimiento a los interruptores en forma individual. Aquí tenemos un cuadro con algunos efectos de mantenimiento del interruptor. Barra sencilla, pérdida de circuito. Si falla la barra, hay pérdida de todos los circuitos. Vamos a nada más interesante. La doble barra más barra de transferencia, no ocurre nada si el interruptor de transferencia está disponible. Claro, lo paso, donde voy a hacer mantención, lo paso a la barra de transferencia. Si falla el circuito, se pierde el circuito y de la barra de transferencia, si la falla es circuito en transferencia. Y si falla la barra, en la transferencia hay pérdida de circuito. En una barra principal se pierden todos los circuitos conectados a esta mientras se conmutan a la barra sana. También tenemos efectos de mantenimiento en las barras. Para la barra sencilla, la barra simple, si se fijan nuevamente hay pérdida en todos los circuitos. La seccionada solamente pérdida en la mitad de los circuitos, o sea, la barra donde van a hacer mantenimiento. En la doble barra más barra de transferencia, no ocurre nada y cuando no se sobrepasa el nivel máximo de cortocircuito. Si falla el circuito, hay una pérdida del circuito. Y si falla la barra, pérdida de todos los circuitos. Aquí están los ejemplos de barra simple con barra de transferencia, barra doble con barra de transferencia, barra doble más seccionador de transferencia. También tenemos la configuración en anillo,
Santiago tiene la configuración en anillo en su sistema de 110 kV. ¿Ya? Y para hacer mantenimiento de algunos de estos interruptores o algunos de estos alimentadores tengo que abrir el interruptor de ambos lados. Esta cosa es útil solo cuando están todos los interruptores cerrados, ya que si me falla algo, si me falló este interruptor, me conecto a este mismo alimentador por el del lado. Están ambos conectados, entonces le da cierta seguridad. Y este es el interruptor y medio, que el que se están exigiendo acá en Chile hace como 4 años más o menos. Tengo barra 1, barra 2, tengo 4 alimentadores. Este alimentador, puedo tener este interruptor cerrado y me alimento de esta barra. Si este interruptor está en mantenimiento o lo que sea, y esta barra está activa, falló la barra, cierro este interruptor y de esta barra alimento acá a este alimentador. Y se llama interruptor y medio porque si se fijan, este paño que tiene 3 interruptores, pero sirve para 2 alimentadores, es decir, 1,5. Ese es el concepto. Bueno, aquí hay una comparación de los costos de las configuraciones. La más barata es la barra simple, que la estaríamos ocupando aquí al 100% del valor que sea. La barra simple seccionada a 120. La solución con barra de transferencia 135%. El doble barra con transferencia 150%. El anillo 110%. Doble interruptor y doble barra 195%, esta es la más cara, y finalmente el interruptor y medio 155% de la barra simple. Bueno, los esquemas de los tramos de una subestación eléctrica, podemos tener tramos de generación, de transmisión, salida de línea, acople o seccionamiento de barra, tramo de transferencia, tramo de compensación. Tenemos en el tramo de generación, está la unidad generadora, el interruptor de salida, transformadores de corriente y el transformador de potencia en donde elevamos la media tensión a alta tensión. Tenemos tramos de transformación, tramos de llegada de transformador a barra o tramo de llegada el lado de baja. Tenemos el lado de alta y el lado de baja. El tramo de alta tensión, 115 kV, tenemos el transformador de, a ver, acá abajo, transformador de potencia, el disyuntor, seccionadores de línea y barra, transformador de corriente, para rayos. Ay, perdón, lo dije al revés, aquí están los pararrayos. El lado de baja tensión, tenemos el transformador de potencia, transformadores de corriente, transformadores de potencial y pararrayos, que sería este. Esquema, la parte de salida de la línea, estaría acá. Seccionador de puesta a tierra, seccionadores de barra, transformadores de corriente, trampa de onda, transformadores de potencial y un pararrayo opcional. Para acoplo y seccionamiento de barra, por seccionador generalmente se utilizan niveles de tensión en 115 y 334,5 kV. Para un disyuntor de otro esquema. Y este otro, el disyuntor con los 2 seccionadores asociados que permiten hacer mantenimiento
a este interruptor de poder. En el tramo de transferencia también nuevamente tenemos disyuntor, seccionador de barra principal, seccionador barra de transferencia. Eso lo vimos delante en la figura. Tensión de 13,8 kV y eventualmente 34,5 va a un disyuntor, 3 transformadores de corriente, seccionadores de barra. Si vamos a conectar una compensación con reactivos, tenemos el disyuntor, seccionadores y la reactancia shunt o banco de condensadores. Nuevamente el esquema de barra simple que vimos antes. Barra seccionada por un disyuntor. Barra simple con seccionadores en derivación. Barra principal y transferencia. Barra doble con disyuntor y medio de salida. O sea, este es el interruptor y medio. Criterios típicos para la elección de esquemas. Tenemos el tipo de la subestación, necesidad, es decir, que sea flexible, confiable, segura. Si es que está conectada al sistema interconectado, ya sabemos que nos van a pedir interruptor y medio. Pero si es una subestación, no sé, de un generador, probablemente podamos conectar una barra simple o simple con alguna seguridad. Está el tema de los mantenimientos y los costos, como criterio. Los equipos que están en las subestaciones se clasifican en equipos de transformación, de maniobras, de servicios auxiliares, de compensación, otro equipo. El equipo de transformación puede ser transformador de poder en aceite y en SF6, cambiadores de tap bajo carga y sin carga, y en aceite, bushing, para rayos. Profesor, disculpe, ¿qué es el bushing? Bushing es estas... A ver, no sé si tengo algún dibujito, yo creo que es más fácil mostrarlo en un dibujo. En un transformador de poder se puede ver. Sí, eso es lo que está aquí, Transformador de poder. al comienzo tenía. Ahí está. Esto es el Bueno. bushing. Esto que está acá. ¿Es Son las como la salidas de excitación? las... Sí, lo que pasa es que como es un transformador de poder, hay distancias eléctricas que respetar. Y el bushing le permite dar esa distancia de seguridad que requiere este cable que está en alta tensión. Normalmente estos bushing, por lo general, son cerámicos o de vidrio, mejor dicho. Pese que acá en Chile hace rato que están tratando de meter bushing polimérico, pero esos tienen mala Ya. respuesta al sol. No han funcionado Sí. bien acá en Chile. Pero estos son los bushing. Por ejemplo, ahí al tiro se puede intuir cuál es el lado de alta tensión y el lado de baja, viendo como el tamaño de los bushing, por ejemplo, porque... Por ejemplo, ¿no es cierto? El lado de alta es el más largo. Claro, ya, buenísimo. Gracias, profe. Ok. A ver si me pillo en qué diapositiva quedé. Tema de barras. Seleccionada por estas son las que vimos delante. Ya. Tenemos la clasificación de los equipos. Ah, bueno, mira, aquí tenía la foto también, pero los bushing son estos. No se ven bien en esta foto del transformador. Equipos de maniobra y protección. Tenemos interruptores que normalmente son, bueno, ya casi se utiliza poco en subestaciones, que son al vacío, en SF6 y aire. Lo que se está usando comúnmente es el SF6. Y también tenemos los desconectadores, que normalmente va uno a cada lado de estos interruptores, de tal forma de que se abren los desconectadores y se le puede hacer mantención al interruptor.
Y los equipos de maniobra, aquí tenemos algunos. Si se fijan, esto se abre hacia el lado, esto gira, y se abre, esto es un desconectador o seccionador. Y aquí también tenemos otro. Bueno, aquí otro equipo, también básicamente seccionador. Equipos de servicios auxiliares, tenemos el transformador de servicios auxiliares que sirve para alimentar normalmente el edificio de control, el alumbrado y todo eso. Hay rectificadores de 48 volts y 125 volts para la alimentación del cargador de baterías y para soportar o dar energía a los equipos de control y protección. Está el banco de baterías, 48 volts y 125 volts. Aquí están los equipos de servicios auxiliares. Tenemos el banco de baterías, con su cargador de baterías, y el transformador que está fuera de la sala de control para alimentar los servicios auxiliares. También tenemos en las subestaciones reactores y bancos de condensadores. A ver si hay alguna foto, no. Bueno, les comento, y normalmente estos se utilizan en líneas largas, por ejemplo, las líneas que alimentan la subestación Diego de Almagro. Había problemas con las líneas largas y su factor de potencia, y a mí me tocó trabajar ahí en la instalación de un equipo que se llama SBC Plus de Siemens, que era una combinación de reactores y bancos de condensadores, y gracias a eso, al mejorar el factor de potencia en el fondo, obtuvieron 80 megawatt de potencia adicional por poner este equipo para mejorar esta línea. Profe, ¿Sí? Dime. tengo una duda, es que puede que sea muy básica respecto al importa. banco de condensadores. ¿Esos condensadores se conectan entre fase y neutro o entre fase y fase? ¿O depende del contexto? Depende, porque tú estás hablando solamente de condensadores. Si hay condensadores, significa que tienes que mejorar el factor de potencia. No te da mucho juego. Si tú conectas condensador y reactores, tú puedes jugar con tu factor de potencia para ambos lados, dependiendo, porque esta cosa va a depender del consumo. En el caso de Diego Almagro que estaba hablando, eso se obtuvieron 80 megawatts a plena carga, pero si el consumo está en la mitad, tienes que tener cierta flexibilidad. Ahora, si tú tienes certeza en dónde vas a poner el banco de condensadores, que puede ocurrir, efectivamente tú tienes que mejorar el factor de potencia poniendo bancos de condensadores. Claro, la forma de conectarlos normalmente son bancos de condensadores monofásicos. Eso es lo usual, por lo menos lo que yo he visto. Muchas gracias. Ok, Van quedando 10 minutos, Orión. ya estoy terminando ya. Otros equipos, barras y aisladores de pedestal. Bueno, aquí están los aisladores de pedestal, etcétera. Barras. Las normas, si se fijan, la mayoría de las normas para los equipos en subestaciones son IEC. No las vamos a ver en detalle, solamente voy a mostrar esto. Para los distintos equipos de las subestaciones, esas normas aplican. Transformadores de medida, interruptor de poder, normas de cable aislado, dimensionamiento de barras. Esta última diapositiva es un video que le va a mostrar los equipos que hablamos dentro de una subestación. No lo voy a ver ahora por tema del tiempo,
pero cuando ustedes revisen esta presentación que está subida a cursos, ustedes la pueden ver con detalle. Demora como 20 minutos. Ok, no sé si hay alguna consulta más de subestaciones eléctricas. Profesor, me quedó la duda como de qué son en específico como los servicios auxiliares. ¿Serían como los Bien. servicios que no están destinados como a la operación del CEP, algo así, como solo a la subestación? Los servicios auxiliares de la subestación están destinados a alimentar todos aquellos servicios propios de la subestación para que ella pueda funcionar. Es un requisito. Por ejemplo, alumbrado, baterías, cargador de baterías. Todo eso es importante para que la subestación funcione. Ya, muchas gracias. Ok. Don Arturo, ¿vemos el tema de las notas y los comentarios? Si quieres, plantea tu visión y después yo brevemente lo complemento. Perfecto. Y no sé si vamos a subir ahora las notas o se las dejamos No, después no, de la clase. después de la clase, pero vamos a ver esta planilla con comentarios. Miren, esta Ya. planilla la vamos a subir después de la clase, pero queríamos explicarla un poco. ¿Ya? Nosotros para ver su carta oferta, vimos el tema del nombre de la empresa que ustedes crearon, ¿ya? El tema de la redacción y encabezamiento, el pie de firma. En todas las cartas de oferta, nadie firmó la carta de oferta, no había ningún responsable. Es importante hacerlo porque si hay problemas, esta cosa es un documento legal. El tema de las exclusiones y el alcance. ¿Ya? El alcance es importante definirlo y qué cosas no incluye. La descripción de la metodología de trabajo. El organigrama. Bueno, algunos pusieron alguna cosa, casi un borrador de organigrama. Es importante que en el organigrama, no todos lo hicieron, decir qué experiencia o qué una cuestión reducida, un currículum reducido de los componentes de ese organigrama, por decir algo. Especialista en tal cosa, o proyectista eléctrico, no sé, especialista en potencia. Por lo menos que cuando describan qué personas son, cuál es su expertise. También consideramos la carta GAN con los plazos de ejecución. Ojo, les recuerdo que la carta GAN era de estos meses hasta diciembre, del trabajo que ustedes van a hacer, porque por ahí hubo algún grupo que no entendió eso. Las horas hombre por especialista, eso casi todos lo hicieron. Y aquí hay un tema que lo consideramos, que hay un valor en UF y un valor en pesos, por lo menos hacer el equivalente a fecha de hoy. La mayoría lo hizo en UF y no dijo la equivalencia en pesos, y alguien por ahí lo hizo en pesos y no dijo la equivalencia en UF. También chequeamos los entregables de su proyecto, la forma de pago y otras consideraciones. Y aquí están los comentarios por grupo. ¿Ya? Esto lo vamos a publicar, no vale la pena mientras ustedes no lo lean. Y no sé si va a decir algo más de los comentarios, don Arturo, antes de mostrar las notas. Bueno, solamente señalar, ¿no es cierto?, que para calificar construimos esta matriz, ¿no es cierto?, que son 15 conceptos y vimos si las cartas cotizaciones incluían los conceptos y si estaban bien o no. Ese es un poco el criterio para... Me pareció bien el trabajo en general de los alumnos. Hay cosas que se pueden mejorar, por supuesto, pero en general yo diría que cumplieron con el propósito de entregar su carta de cotización, lo que es bueno.
hay cosas que mejorar, como son las que están indicadas ahí. Por ejemplo, una cotización tiene que ir con un pie de firma, con un responsable. La otra cosa que también que cabe mencionar es que hay que recordar las etapas de un proyecto. En ingeniería conceptual, cuando estamos recién partiendo, el margen de error ahí, tanto en presupuestos como en dimensiones, etcétera, se acepta más o menos 30%, 40%. Después en anteproyecto eso baja a 25%, más o menos 25, más o menos 30, después en factibilidad baja a 20, 15, y en diseño básico es un error de más o menos 10%. Entonces, en algunos trabajos, en algunas cotizaciones, cotizaban ingeniería básica y si el error ya es más estrecho, más o menos 10%. Lo que oficialmente se pedía en los enunciados era cotización de un anteproyecto. Es decir, ahí el margen de error, ¿no es cierto?, el anteproyecto puede ser más o menos 25% de exactitud en las dimensiones, etc. Son ese tipo de cosas y también en la redacción del documento en algunas partes se hablaba de ingeniería básica, en otras partes se hablaba de ingeniería anteproyecto, algunos hablaban de ingeniería conceptual, entonces hay que tener cuidado. Digamos, ¿qué estamos cotizando? ¿Qué nivel de ingeniería? Porque a ese nivel de ingeniería va asociado una cierta exactitud y una cierta cantidad de información. Ese es el segundo comentario. Y el último, tal vez el más importante, es que todo lo que ustedes declaran en su carta de cotización dirigida al mandante, el mandante en este caso somos los profesores, esperamos en diciembre que se cumpla. Es decir, todos los entregables que ustedes están, ¿no es cierto?, declarando en su cotización, en diciembre se revisará en su informe final, ¿no es cierto?, si efectivamente se incluye todo lo prometido, o no, de aquí ya no es promesa, todo lo contratado. Contratado porque detrás de todo esto hay una cifra, hay un pago. Entonces, el mandante está pagando, todo esto es ficticio, por cierto, que estamos en la academia, pero en un caso real, el mandante está pagando todo lo que ustedes le están declarando en su carta de cotización. Y ahí es importante entonces que en diciembre ustedes cumplan con su cotización en los términos que la plantearon. Y ojo, el volumen de trabajo para todos los enunciados, para todos los proyectos, es más o menos lo mismo. Un poquito más, poquito menos, pero más o menos parejo. Sin embargo, las cotizaciones tienen saltos grandes. Por ejemplo, hay cotizaciones de 89 UF y hay una de 2000 UF. Entonces, ahí hay algo que se puede estudiar. Pero bueno, son cosas que hay que ir revisando y mejorando. O sea, afinar la mano para la cotización, en el fondo, sería el comentario. Eso es todo lo que tengo por mi parte, Oriol. Ok. ¿Aló? Sí. ¿Me escuchas? Sí. Yo escucho bien, no sé si me escuchan a mí. No ¿Aló? sé si los alumnos tienen alguna consulta sobre la metodología de evaluación. Yo tengo un comentario, profe, Dime. que por lo menos para mi grupo fue difícil guiarnos, porque no teníamos referencia de cartas de cotización y todo lo que teníamos que hacer. Entonces, hubiese sido bueno tener algún archivo real o de referencia para habernos guiado, porque como era la primera vez que hacíamos esto, o por lo menos yo, estaba muy perdido. Ya, pero te bien tu pregunta. ¿Tú te refieres, estaban perdidos en cuanto a ponerle precio a la cotización, a eso? ¿O a qué cosa? Al documento completo, o sea, logramos hacerlo, Ya, pero sí, a realizar por primera vez este archivo, este documento, ya. no entendíamos mucho qué hacer, porque era la primera vez que hacíamos, entonces como no teníamos referencia, era complicado. Sí, no, estoy de acuerdo. La primera carta siempre es difícil, pero recuerden ustedes que el profesor Oriol Tuca les hizo una presentación completa de la carta, el índice, lo que tenía que llevar, lo que había que incluir, etcétera. Entonces ahí ofrecimos justamente aclaraciones, pero si no fueran suficientes, bueno, entiendo la preocupación de ustedes, pero se trata de ir mejorando y avanzando, ¿de acuerdo? Sí, muchas gracias, profe. José Oriol, si tú tienes Sí, algo sí, más a lo que yo dije, porque en no, 2 o 3 minutitos. sí, yo creo que es válido lo que dice el alumno de las referencias, pero piensa un poco que el trabajo en equipo, el trabajo en grupo que están haciendo, es que un poco surjan estas cosas, porque uno no siempre tiene una guía para hacer las cosas, o no fue suficiente a lo mejor la clase. Entonces la idea que del equipo, la discusión entre ustedes,
salgan cosas. Ese es el concepto de tus trabajos en grupo. Porque si falla uno del grupo, tienen que aportar todos. Todos tienen que aportar, y no solamente con conocimiento, sino con ingenio. ¿Ya? Bueno, yo no tengo más que decir, salvo estos comentarios que me interesaría que los lean, y si hay alguna duda nos pueden escribir. Y yo quiero poner aquí las notas de la carta. Esta la vamos a ocultar. La nota final de los 10 grupos. Yo ahora en unos 10, 15 minutos más voy a subir esto a un curso para que ustedes lo puedan ver en detalle. Ya. Profe, ¿le puedo hacer una última consulta? Sí, por supuesto, por supuesto. Yo quería preguntarle si es que ahora que hicieron como esta planilla de revisión, ¿será posible hacer algo similar para las próximas entregas y idealmente que la presenten antes, como para uno saber lo que esperan? O sea, digo esto, por ejemplo, no es que esté alegando, pero con lo del pie de firma, nosotros estábamos hablando ahora recién con mis compañeros y algo que no sabíamos, que nunca habíamos escuchado. Entonces, se agradece mucho que lo hayan explicado ahora y evidentemente lo vamos a tener en consideración en el futuro, pero nos gustaría igual como saber esas cosas idealmente antes de la entrega y Perfecto. no después quizás pillarnos con sorpresas. Mira, en los informes que ustedes tienen que hacer, ese criterio que tú estás solicitando ya lo tenemos escrito, así que lo voy a subir, no hay problema, ningún problema. Ya, Sí, perfecto, muchas gracias. Sí, perfecto. Hay que tener presente, sí, que son 10 proyectos diferentes, ¿ah? Entonces, en cada proyecto tendría una matriz diferente de evaluación en general, porque hay conceptos, digamos, específicos para cada proyecto, pero puede haber una matriz, digamos, universal digamos, de metodología de revisión. Yo creo que esa se puede subir, a lo mejor es la que Oriol tú Sí. tienes, ¿verdad? Sí, esa Cosa es la- que sea aplicable a todos los proyectos, porque cada proyecto tiene su particularidad, su singularidad, que, bueno, va a haber que evaluarla según corresponda. ¿Mm? ¿Sí? Perfecto. ¿Te queda claro, no? ¿Aló? ¿Se escucha? Profesores, yo tengo una consulta. ¿Hay otra pregunta, parece? Sí. Yo, Paulo Carvajal, aquí. ¿Me escucho bien? ¿Aló? Sí, se escucha, Pablo, adelante. Ya, bueno. Ya, yo estoy en el proyecto 2 de turbina gas, y uno de los entregables que nos dice es una memoria explicativa del grupo de la turbina gas del grupo de la turbina gas. Lo que no entiendo es qué se espera de esa memoria, como una explicación general de cómo funcionan las turbinas a gas. No, del O proyecto. El proyecto que del- ustedes están haciendo tienen que hacer una memoria explicativa, que en el fondo está la ¿Ya? turbina a gas que la van a conectar a un sistema, ¿no es cierto? Sí. Sí, eso es lo que tienen que... ¿Ya? Ya. ¿Y en qué consiste el proyecto de conexión? Ya. Explicación. Mira, voy a inventar, ¿ah? Voy a inventar en este minuto. Suponte que a lo mejor tienes que hacer una subestación de conexión. ¿De qué característica es esa subestación? ¿En qué tensión? ¿De qué tamaño es la subestación? ¿Qué equipos tiene? ¿Ya? O sea, es del proyecto. Explicar y ojalá poner algunos números en lo que corresponda. Ya, entiendo. Claro, hay que ponerse en el evento, ¿no es cierto?, que la persona que recibe el documento y que no es especialista, que no tiene ni idea, digamos, de lo que se pretende hacer, en ese documento se explica en palabras simples que se va, no sé, a diseñar una subestación de tal voltaje ubicada en tal parte, con tantos paños, con tantas características en los equipos, que se van a tomar algunos criterios de diseño, en fin, explicar en palabras simples lo que se va a hacer. Eso es una memoria explicativa, ¿te fijas? Tan simple como eso. Muchas gracias. Ok. No sé si habrá otra pregunta porque ya estamos pasados en la hora. Sí, estamos pasados unos minutos. Bueno, entonces, si estamos pasados, llegamos hasta acá y el próximo miércoles, entonces, en el caso mío, voy a presentar la clase que tenía que presentar hoy día. Por razones de tiempo no se puede hacer. Y espero que, no sé, pues ya en unas
2 o 3 clases más me ponga yo al día y vaya en fase, digamos, con el plan de actividades. Pero la próxima clase mía sería entonces la del proyecto de las centrales de pasada. Por mi parte no tengo nada más, Oriol. No sé si tú tienes algo más. No, nada, Bien. voy a subir la clase y yo creo que va a estar disponible en 2 o 3 horas más, que se demora un poco la conversión. La grabación, ya. Perfecto. Entonces me despido de todo el curso, le agradezco y que tengan un buen el resto de la semana. Me despido. Ok, Profesores, chao Chao, compañeros. profes. ya, Chao, que hasta estén bien. luego. Gracias. Chao, Ya. que vaya bien. Chao. Ya.